Estudiar el libro de Job. Entonces, si quieren ahí abrir su Biblia, vamos a estar viendo algunos versos. Vamos a orar primero. Cierren sus ojos. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de estar reunidos, Señor, de estar juntos esta mañana alrededor de tu nombre, Señor, y tratando de encontrarnos contigo y de encontrar el propósito que tienes para nosotros, Señor. Háblanos esta mañana, Señor. Ponemos nuestros corazones dispuestos, ponemos nuestra mente, Señor, todo nuestro ser totalmente concentrado, Señor, en ti, totalmente pensando en lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos también para que cualquier distracción pueda ser quitada, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Job. Vamos a continuar ahora con el estudio de la Biblia y repito que hemos estado viendo ya de manera cronológica, ya abarcamos todo el periodo de Israel. Estoy hablando desde Génesis hasta donde dijimos que abarcaba el periodo de Israel después de la cautividad, ¿se acuerdan? Hasta Crónicas. O sea, de Génesis a Crónicas ya abarcamos toda la historia de Israel, quitando el periodo intertestamental, ¿no? El periodo que no aparece en la Biblia, que nosotros como evangélicos no tenemos. La Iglesia Católica sí tiene esos libros ahí de ese periodo intertestamental, pero en cuanto a un proceso cronológico ya lo terminamos. Ya a partir de Crónicas en adelante ya empiezan a ver los mismos personajes que aparecen son acomodados dentro de este periodo entre Génesis y Crónicas. Ya no hay otro periodo extra, ya cualquier personaje que veamos en ese entonces van a estar acomodados específicamente en alguno de estos periodos. Terminamos también ya con los libros históricos que vimos, Crónicas, vimos Reyes, inclusive el Pentateuco puede ser considerado de alguna manera como histórico porque nos narran la historia de Israel. Y ahora vamos a comenzar a entrar en 5 libros que ya no son históricos pero que son considerados poéticos a partir de Job. Job, porque es considerado poético y no es considerado histórico, porque hay mucha discusión con el tema de Job, si acaso realmente existió Job o no existió Job. Ahorita vamos a ver algunas cosas específicas que tenemos que considerar cuando nosotros nos acercamos a Job, y usted puede sacar sus propias conclusiones de ver si realmente fue un personaje histórico o es solamente una narrativa que trata de expresarnos algún punto específico. Y repito, cada vez que nosotros decimos esto no fue histórico, no estamos diciendo que es mentira. Estamos diciendo el principio sigue ahí, pero simplemente se utilizaron figuras del lenguaje para expresarnos esos principios. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos Génesis 1, 2 y 3, la discusión sigue. ¿Realmente Adán y Eva fueron personajes reales, históricos? Bueno, al parecer el Nuevo Testamento nos dice que sí, pero no estamos muy seguros, no tenemos evidencias fuera de la Biblia de que fueron personajes históricos. Cuando alguien dice no fue un personaje histórico, es solamente una historia, una narrativa, una alegoría, algo que trata de mostrarnos un principio, no está atacando la Biblia. No estamos diciendo que la Biblia sea mentira, estamos diciendo que ese pasaje específico nos está hablando de una manera distinta a un hecho histórico y lo está haciendo por medio de figuras literarias. Eso aparece alrededor de toda la Biblia. Las figuras literarias aparecen en toda la Biblia y no porque sean figuras literarias quiere decir que son falsas. Simplemente es una manera diferente de expresar o de hablar las cosas. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad? Para no caer en confusiones. Entonces, cuando decimos que Job entra en esta dinámica, en esta polémica de si es un libro histórico o no es un libro histórico, tenemos que entender que el principio de Job sigue de todas formas vigente. De todas maneras, lo que trata de enseñarnos es verdad y ahí está para que nosotros lo aprendamos. Entonces, hasta aquí terminamos los libros históricos, comenzamos los libros poéticos que van a ser Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, los 5 libros. Los primeros libros que hemos estudiado tienen que ver con una nación, pero estos últimos libros tienen que ver por lo general con una persona en específico. Los poéticos, entonces, estos 5 libros, ¿ya se los aprendieron? ¿Cuáles? Job, Salmos, Proverbios y Cantares. Ok. Estos 5 libros son poéticos y son considerados como libros de sabiduría.
contienen sabiduría de alguna manera. ¿A qué nos referimos en que contienen sabiduría? En que cada uno presenta diferentes aspectos de una misma sabiduría que proviene de Dios. Eso es algo bien importante. Debemos entender que no solamente existe una manera de manifestarse la sabiduría de Dios. Tú puedes conocer una persona que dices, es sumamente sabia en Dios, y luego conoces otra que piensa de manera tal vez diferente o haría las cosas de manera diferente, y dices, también es muy sabio, pero al parecer no son exactamente iguales. Es decir, la sabiduría se puede manifestar de diferentes maneras. Estos libros tienen precisamente algo de esas características. Por ejemplo, Eclesiastés es un escepticismo, es una indagación, es un preguntarse acerca de Dios, pero de una manera muy reservada. Los salmos tienen otro tipo de sabiduría que nos revelan por medio de la alabanza, por medio de la música, la grandeza de Dios. Los proverbios, que por cierto los proverbios tenemos que entenderlos como eso, como proverbios, como dichos, si quieres decirlo de una manera más popular y un poquito más diluido. Un dicho popular que les guste, que utilicen siempre. Zapatero a sus zapatos, ¿no? ¿Cuál? Camarón que se duerme. Entonces, siempre hay en ese entonces, cuando se le atribuyen posiblemente a Salomón, pero en ese periodo, había muchos dichos que se les atribuían a hombres sabios. Entonces lo que se hace es recopilarlos, pero no son temas doctrinales, por ejemplo. No podemos decir, son principios espirituales infalibles, no es una ley espiritual cada vez que leemos los proverbios. Por eso es que a veces encontramos discrepancias aparentes entre un proverbio y un principio del Nuevo Testamento, y parece que no cuadra. Los proverbios son esos, son proverbios. Se recopiló la sabiduría de ese entonces para poderla tener en un solo libro, pero todos nos hablan de diferentes tipos de sabiduría. Job también va a tener un propósito específico que nos habla de una sabiduría que está basada en la experiencia de la vida. Pasa por muchas situaciones y viene una conclusión. Quien sea quien lo haya escrito, ahorita vamos a ver algún posible autor, recopila esta información y plasma su sabiduría por medio de esta narrativa, que es una sabiduría que se recopila con el caminar de la vida, con la experiencia de la vida. Porque algunos autores van a decir que el libro de Job es figurativo. Aparece el libro de Job, o aparece el nombre de Job en Ezequiel 14 y aparece también en Santiago, como personajes históricos. Sin embargo, hay algunas cosas que resultan difíciles de aceptar de manera directa, como si fuera un personaje histórico. Por ejemplo, cuando comienza el primer capítulo diciéndonos que está Dios en el cielo, y luego vienen los ángeles, los menciona como los hijos de Dios. ¿Y quién se aparece ahí? Satanás, ¿no? Entonces, y llega bien campante. O sea, el vato como cuando yo reprobaba en la escuela y luego llegas a tu casa, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? O sea, llega Satanás al cielo entre toda la multitud de ángeles y eso ya de por sí es desconcertante, ¿no? Porque se supone que es el que había hecho caer a Adán y a Eva y el que le había descompuesto toda la creación, entre comillas, descompuesto a Dios, y de pronto aparece en el cielo. Y algo más desconcertante es que Dios empieza a dialogar con él, empieza a decir, oye, ¿no has considerado de dónde vienes? No, pues de recorrer la tierra y vengo todo eso. ¿No has considerado a Job? O sea, empiezan a tener un diálogo entre Dios y Satanás. Es tan extraño como aquel pasaje que sí, el libro es histórico, donde está Balaam con su burra. ¿Se acuerdan que está hablando la burra y que le empieza a hablar la burra cosas a Balaam? Y yo dije, lo más raro no es que la burra hable, sino que lo más raro es que Balaam le contesta y se empieza a pelear, a argumentar con la burra. No sabes ya quién estaba más loco, si la burra por hablar o Balaam por contestarle a la burra. Este tipo de cosas, este tipo de dinámica resultan sospechosas en el libro de Job. Aparece Satanás en el cielo y empieza a tener conversaciones con Dios. Ahora, empieza Satanás a señalar a Job. Apocalipsis nos dice precisamente también que él es el acusador de los hombres. Entonces hay referencias ahí, pero de todas maneras no termina de encuadrar perfectamente. En caso de que Job hubiera existido históricamente, tendríamos que situarlo en el libro de Génesis. Es decir, nos tendríamos que regresar y decir, Job, si acaso vivió, si acaso existió realmente y es un personaje histórico, tendríamos que hablar de él en el tiempo de Génesis, mucho antes de la nación
de Israel. Él de su propia intuición presentaba adoración y presentaba holocaustos a Dios de su propio interior como una manera natural que él sentía de rendir adoración a Dios. Sin embargo, el libro de Job no aparece en registros del libro sino hasta después del cautiverio de Babilonia. Entonces, aparece un libro después del cautiverio de Babilonia, pero nos empieza a narrar un personaje que estuvo en el periodo de Génesis, ¿sí? Por eso la confusión. Si es histórico no sabemos por qué no apareció antes, no sabemos por qué no hablan de él los patriarcas o la misma nación o Moisés acerca de él, pero aparece de alguna manera, ya lo he platicado, para explicar una nueva manera de ver a Dios después del cautiverio, donde la nación de Israel constantemente trata de hacer las cosas bien para Dios, pero a pesar de eso sufren muchas condiciones adversas. La historia de Israel después del cautiverio es muy triste y muy difícil. Regresan, reedifican con Esdras y con Nehemías, empiezan a plantar, empiezan a trabajar los huertos y por muchos años vienen naciones extranjeras y roban y los matan y los asesinan y constantemente. Curiosamente, ya lo he mencionado, en este periodo aparece el libro de Job. Pienso yo como una manera de explicar que no necesariamente si haces las cosas bien, te va a ir bien, ¿sí? Entonces, la gran pregunta del libro de Job es aquí: ¿por qué sufren los justos precisamente? ¿Cómo podemos entender el sufrimiento de una persona que actúa bien, que hace las cosas bien? Y la semana pasada estuvimos hablando de esta manifestación del reino de los cielos y decíamos, yo les platiqué que una vez oré de esta manera: ¿por qué tengo que seguir orando, Señor? Como si estuviera en el Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué no veo la manifestación total de tu reino? Es que el reino de las tinieblas y el reino de los cielos están en constante tensión en este mundo. Están en constante tensión. Entonces, podríamos de manera ya inmediata y de alguna manera irresponsable decir, vamos a aplicar a Job en este tiempo. Y podríamos decir, Job hizo todo bien. Espiritualmente estaba bien, oraba, buscaba a Dios, iba a la iglesia, era de los que llegaba puntuales. Era de los que estaban ahí bien puntualitos y cantaban fuerte y levantaban las manos cuando le decían levante las manos. Job era ese personaje que estaba bien con Dios, pero resulta que todas las catástrofes le pasaban a él. Era como el Cruz Azul del fútbol, que parece que todo iba bien y al último no, y todo iba bien y al último no, y todo iba bien y al último no. Algo parecido. Job hacía todas las cosas bien y al último no alcanzaba a concretar la plenitud de la vida que él estaba esperando, ¿no? Ahora, este tipo de cosas aparecen, a Job le aparece de manera repentina. Y a veces uno quisiera que fuera repentino para salir rápido de esa situación, pero hermanos, hay situaciones que duran muchos años. Hay situaciones de sufrimiento, de adversidad que duran muchos años. Es parte natural de la vida del hombre y es algo que la Biblia no esconde. Puedes estar bien con Dios y es posible que haya adversidad en tu vida. El Nuevo Testamento no lo esconde de ninguna manera y no trata de esconderlo y lo dice de manera muy clara, ¿no? Van a tener adversidad, van a tener aflicción, va a haber persecución, va a haber sufrimiento, van a tener que padecer junto con Cristo, van a tener que llevar las marcas de Cristo, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento ni el Antiguo esconden que la vida cristiana, aún bien anclada en Cristo, puede sufrir adversidades. Hay tres personajes importantes que aparecen de primera instancia en el libro de Job. El primero va a ser Elifaz. Vamos a ir a Job capítulo 4, verso 8, por favor. Cada uno de estos tres personajes van a estar trayendo algún tipo de enseñanza y de aporte, pero siempre incompleto. En el último momento vamos a ver que Dios los reprende, pero cada uno aporta desde diferentes perspectivas, tratando de explicarle a Job por qué le ha venido lo que le sobrevino. Capítulo 4, verso 8, ¿ya lo tienen? Dice, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan.
Vamos a resumir nada más los discursos en versos. El discurso de Elifaz, aunque es muy largo, lo podemos resumir. En este verso me pareció el más acertado, porque el discurso de Elifaz está basado en la experiencia. Cuando está sucediendo algo con Job y está teniendo él un montón de dificultad y adversidad, y se juntan todos los amigos para ver qué es lo que te está pasando, Job, por qué te sobrevino toda esta maldad. Hay una persona ahí que dice: mi experiencia, lo que yo he visto, lo que yo he percibido es esto, que pasa esto en la vida. Y los tres van a tener exactamente la misma conclusión. La conclusión de los tres amigos va a ser: porque pecaste, Job, por esta causa te ha sobrevenido la maldad, por causa de tu maldad, por causa de tu pecado. Porque en la experiencia de Elifaz, eso es lo que él había visto. Si una persona peca, viene maldición de parte de Dios. Empieza a argumentar Job con cada uno de ellos y empieza a decirles: pero también he visto gente perversa que prospera. ¿Cómo puedes explicar esto? Entonces se encuentran en un diálogo donde están tratando de entender lo que está pasando con el pobre de Job, con todas las circunstancias. Pero podemos decir, Elifaz es una persona que se basa en la experiencia para dar su punto de vista. Aparece un segundo personaje, que es Bildad. Capítulo 8, verso 8. Dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Bildad ahora lo que está tratando de hacer es construir su caso y su argumentación no en base a su experiencia y a lo que ha visto, sino en base a la tradición. Pregúntale a tus papás, pregúntale lo que pasa cuando haces esto y cuando haces lo otro. Su acercamiento para explicar la situación de Job viene desde otro punto de vista, que es: tradicionalmente ha pasado esta situación y esta otra. Va a aparecer un tercer personaje, que es Zofar. Capítulo 11, verso 6. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Zofar lo que está hablando y de lo que se está valiendo para dar su opinión es algo que se le llama presunción, y no es que fuera muy presumido. El asunto de Zofar es que él está diciendo: no tengo la certeza de algo, pero a mí me parece, y luego ya está emitiendo un juicio. Dios no te ha castigado ni siquiera todo lo que tú te mereces. Ahora, la Biblia nos dice que Job era justo, ¿verdad? O sea, hacía todas las cosas bastante bien, y de pronto aparece un personaje y le dice: no, hombre, a ti te tocaría mucho más, vato, si te estás salvando, se está yendo bastante bien. Pero él no tiene realmente elementos para decirlo, simplemente está presumiendo. Hay una presunción de su parte, está diciendo: no tengo todos los elementos, pero supongo que si te está yendo mal, tan mal, es porque hiciste algo muy malo, y si hiciste algo muy malo, seguramente merecieras algo todavía peor. Cada uno de estos tres personajes aparecen en nuestra propia vida cuando tenemos conflictos, y a mí es una de las cosas por las cuales se me hace tan difícil la consejería, porque cuando hay una persona en conflicto, cuando nosotros mismos no estamos en la posición de esa persona, batallamos para dar una palabra certera de verdadera consejería y de vida. Ayer estábamos platicando unos amigos y decía uno de ellos: cuando mi esposa me está platicando un montón de situaciones, dice, yo lo primero que trato de hacer es decirle: amor, pues deberías de hacer esto y esto y esto. Y dijo, y ella siempre me dice: nomás quiero que me escuches. No me interesa que me resuelvas la situación, quiero que me escuches. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros debemos de gozarnos. ¿Con quiénes? Con los que se gozan. Y luego dice: tenemos que llorar con los que lloran, tenemos que sufrir con los que sufren. El corazón cristiano es un corazón de empatía, de tal manera que tenemos que llegar al punto en nuestro crecimiento de decir:
no solamente te voy a aconsejar, sino voy a empezar a sentir tu dolor. No solamente te puedo decir lo que mi experiencia de lo que he visto o lo que la tradición dice, o simplemente voy a suponer cosas, sino se trata de decir, tengo que tener empatía contigo y sentir dolor contigo. Me preguntaba una persona la semana pasada, oye, ¿cómo le haces tú con el evangelismo? ¿Cómo le hago con el evangelismo? Porque tengo una persona a la que quiero llevar a Cristo. Otra vez, nunca falta, pues mira, tengo un método muy bueno, o tengo este video que le puedes poner, o vamos a organizar esto, vamos a hacer ese tipo de cosas. Y en lo que estábamos platicando llegamos a la conclusión de que lo principal es, tienes que amar a esa persona, vato. O sea, el principio del evangelismo es que ames a alguien. Es lo que nos dice Juan 3:16, ¿no? Amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, primero tiene que haber un verdadero amor por algo para entonces involucrarte. Ese es el gran problema del cristianismo, que a veces propone tantas cosas, pero no tiene fundamento en su corazón y en su mente, de tal manera que se vuelven palabras vacías únicamente y no cosas que vengan desde adentro para presentar soluciones sustanciales o soluciones que estén desde nuestro corazón. Alguien decía, si todos los cristianos hicieran todo lo que dicen, porque podemos tener la doctrina correcta. El otro día en un post de Facebook estaba peleándome con el tema de la doctrina, porque decían, no debes de apoyar a tal grupo cristiano porque no tienen una buena doctrina. Y yo decía, pero hay más fruto de él que lo que yo veo en una persona que aparentemente tiene una buena doctrina. En muchas ocasiones los cristianos nos vamos a jactar de tener una buena doctrina. Es bueno tener una buena doctrina. El problema es cuando no tiene fundamento en nuestros propios corazones y mentes. El problema es que cuando son palabras aprendidas únicamente. Por eso, no me acuerdo qué historiador o teólogo decía, toda buena doctrina tiene que transformar nuestros corazones. Toda buena doctrina tiene que liberarnos. Toda buena teología tiene que cambiar nuestra forma de pensar. No se trata de crecer en enriquecimiento de conocimiento, de historia, de todo esto. Se trata de que la palabra transforme nuestros corazones. Y si vamos a dedicarnos al estudio de alguna manera, tiene que transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Al parecer todos estos tres personajes sabían perfectamente, por lo que habían visto, por lo que habían preguntado, por lo que habían vivido, tenían alguna opinión que darle, pero ninguno le dice, ¿sabes qué, Job? Me compadezco de tu situación, vamos a ver cómo podemos salir adelante de esta situación tan difícil en la cual te estás encontrando. Ninguno de ellos muestra una empatía en ese sentido, simplemente presentan, deberías de hacer esto. ¿No les ha tocado estar con personas que tienen tal vez algún tipo de problemas, vamos a llamarles psicológicos, de identidad, de dependencia o de codependencia? Y uno es bien fácil, tú dime la lista, Carlos, de personas que tengan problemas de ese tipo. No porque él esté mal, ¿verdad? Ni sus amigas, sino porque es psicólogo. Pero es bien fácil decirles, ay, pues como una persona en depresión, échale ganas. Una vez estaba viendo algún chiste que decía, decirle a una persona que tiene depresión, échale ganas, es como decirle a uno que tiene un resfriado, aliviate. Bueno, no se me había ocurrido, ¿no? Hay personas a las cuales no solamente hay que decirles, si tú hicieras esto y esto y esto. Somos buenos para dar opiniones. Aquí en la iglesia hace mucho que no pasa, hace algunos años, pero hace un tiempo había una familia que siempre me decían, es que no, hermano, no pasa esto y debería usted hacer esto y esto y esto. Entonces digo, lleva a la iglesia un mes y en un mes nos vemos. Y yo era de esos de que desde abajo decía, ay, el pastor, ay, la alabanza debería de ser así, ay, el pastor debería de ser, ay, las instalaciones, ay, deberíamos de hacer esto. Si alguien le ha pensado por su mente, créanme que yo estuve en su lugar. Si alguien ha pensado, ay, yo no sé por qué, no estoy defendiéndome y no lo traigo premeditado, pero si alguien en su mente piensa, ay, Aarón debería de hacer esto mejor así, 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 es muy obvio, yo lo haría mejor, todo esto.
Yo fui ustedes mucho tiempo. Yo estuve sentado mucho tiempo ahí. Y yo decía, cuando comience una iglesia, cuando Dios me dio la oportunidad, así. Y no es cierto, aquí estamos 4 años después. Y aquí estamos igual, estamos batallando, y no es cierto. Y empiezas algo y no funciona, es cierto que funciona. Hay un factor humano tan importante, hermanos, que es tan difícil de tratar de ponerlo en orden, ¿no? Pero creo que ese es uno de los errores de estos 3 personajes. Dan consejo, pero no muestran empatía directa con Job. No se ve de alguna manera. Ahora habría que ver los propósitos del libro de Job, si es que acaso trata de explicar una condición de la nación de Israel después del exilio. Eso explicaría por qué no muestran una empatía. Pero la conclusión de estos 3 personajes va a ser la misma. Concluyen que el pecado de Job es la causa de su situación. Job, tú estás pasando por esto porque seguramente hiciste esto y esto y esto, lo otro. Cuando con Jesús se acercaron en alguna ocasión con una persona enferma y le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o pecaron sus papás para que esta persona esté en esta situación? Y Jesús le dice, no necesariamente tiene que haber un pecado en esta situación. Obviamente podemos pensar en Adán como una primera causa de pecado, pero en ocasiones Dios permite situaciones de dificultad, no las provoca. Yo sigo creyendo que Dios no provoca, sino que es un gran administrador y provoca o deja o suelta o quita su gracia de alguna manera para que entonces nosotros caigamos en una situación de dificultad. Dios en ocasiones necesita aterrizarnos. Y creo que nosotros como personas que viven en este siglo estamos siendo edificados constantemente por los medios, por todo el medio, por todo el mundo sensible, el de los sentidos, en una idea de que somos autosuficientes, en una idea de que somos poderosos, en una idea de que somos guapos, de que somos inteligentes, de que soy poderoso, de que soy una persona diferente a todos los demás. Una vez leí una encuesta que decía, el 91% de las personas cree que es más inteligente que los demás. Yo pensaba así, ¿verdad? Y vi la encuesta y dije, se me hace que hay más posibilidades que yo crea que realmente sea. Pero todo el mundo nos está vendiendo esa idea. O sea, el sistema del mundo está tratando de decirnos, tú eres poderoso, tú tienes la capacidad. Nos está enalteciendo de cierta manera. Que cuando empiezas a ver las situaciones en el mundo y viene una situación específica para tu vida, te das cuenta que no eras tan poderoso, tan rico, tan inteligente o tan diferente como todos los demás. Es una realidad que yo he estado consciente de ella de un tiempo para acá, porque cuando comencé en el ministerio fue hace 8 años, en el 2009. Hace 8 años tenía 26 años y empecé de copastor en una iglesia de 500 personas y me gustaba mucho cuando decían, ay, mire tan joven, ay, mijo, mire tan joven y anda aquí ya de pastor y no sé qué. Yo, mire, era diferente, y me empezaba a juntar con pastores de la misma edad y éramos diferentes. O sea, mira tan joven, mira tan bonito, tan joven. Y ahorita ya no, ya esos tiempos quedaron atrás. Y pues si es pastora, pues sí parece, ¿no? Ya. Pero te empiezas a dar cuenta que dentro del plan de Dios aún, el único realmente virtuoso es Cristo. El único realmente diferente, el único que realmente puede presumir de ser ese personaje a quien algunos simbolizan. Cuando José, ¿se acuerdan? Le dan esa túnica de colores. ¿Se acuerdan de esa historia? Y nunca falta, yo soy como José. El único que realmente cabe en esa descripción es Cristo. Realmente. Cuando empezamos la iglesia,
yo voy a ser diferente, vamos a ser una iglesia diferente, vamos a hacer algo diferente. ¿Y sabes qué? Porque en muchas ocasiones las predicaciones, aún el sistema del mundo cristiano, hablaba de que tú, Aarón, vas a ser... Yo les dije que en algún momento yo me sentía el nuevo Mesías por las palabras proféticas, por los mensajes, por lo que yo pensaba que Dios me hablaba, y decía, tú sí eres el escogido, tú eres el ungido, tú eres el que va a rescatar a la ciudad, tú vas a hacer algo tan diferente. Y yo creo que Dios tiene un propósito. No quiero bajarles a todos, vamos a salir bien tristes. No quiero decirles que Dios, somos tan comunes, somos tan especiales para Dios. El problema que estoy tratando de abordar es el problema del orgullo, el problema de sentirnos más que los demás. Porque si algo debe de enseñarnos el correcto estudio de la palabra y una comunión con el Espíritu Santo, es a morir a nosotros mismos. Y cada vez te empiezas a ver a ti mismo como menos necesario aún para la obra de Dios. Yo empiezo a ver personajes cristianos y digo, Señor, no soy absolutamente nada, porque los veo haciendo cosas tan grandes para Dios. Y luego te topas personajes como Pablo, que hicieron algo tan grande, porque en mi caso sí no estoy haciendo, es muy poquito lo que estamos haciendo, pero ves un personaje como Pablo y dices, qué gran obra hizo Pablo, qué gran aportación hizo al cristianismo en el tema doctrinal, en las sanidades, en establecer iglesias, en todos los sentidos. Y Pablo una y otra ocasión dice, yo soy siendo el menor de los apóstoles, considerándome el más pecador de todos. Esa actitud de Pablo. Hay que tener cuidado cuando nosotros estamos alimentándonos constantemente de ese engrandecimiento de nosotros mismos. La iglesia tiene que enriquecer y tiene que ensalzar y enaltecer a Cristo. Principalmente, Cristo es la primera figura de esta iglesia. Si Dios quiere decirte, tú eres especial, tú vas a salir adelante, tú vas a hacer cosas, di gracias a Dios. Pero el único que cabe, al único al que le queda la túnica de colores de José, es a Cristo. Al único al que le queda realmente. Hay que cuidarnos de este sistema. Entonces, las dificultades en ocasiones vienen para ponernos en nuestro lugar. Y todos tenemos temor. Todos tenemos temores, o al menos en mi caso, yo me acuerdo tal vez a los 20 no tenía temores, no sé si a los 25, pero empiezas a crecer un poquito más, llegas a los 30 y empiezas a tener temores, al menos así me pasó. El temor a una enfermedad, porque a mí las agujas no me gustan, a nadie le gustan las agujas, pero a mí menos. Una enfermedad, a la misma muerte, un conflicto fuerte en mi matrimonio, que le llegue a pasar algo a mi hijo, empiezas a tener también temores en tu vida. A nadie nos gusta entrar en una situación de conflicto. Y aquí es donde empieza a entrar en congruencia el libro de Job. Señor, si yo hago todo bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Porque hay desgracia alrededor de mi vida. No siempre el resultado va a ser el pecado. Así como le atribuían estos tres personajes a Job, la causa de su desgracia, el pecado. Pero creo que debemos de ver el otro espectro cuando pensamos que una persona está siendo prosperada por causa de su santidad. Tampoco es correcto. Así como está errado pensar que Job vino su desgracia por causa del pecado, también está errado pensar que una persona está siendo prosperada por causa de su santidad. En ocasiones el pecado va a traer desgracia, claro que sí. Un pecado de infidelidad, un pecado mal manejado, de una mala sexualidad en el hombre o en la mujer puede resultar en un divorcio. En ocasiones sí. Y en ocasiones nuestra causa de santidad puede ser que Dios nos permita prosperar en algunas áreas. Pero no es una regla que deba de aplicarse a todo el mundo. No es una regla. Al contrario, pienso yo que si una persona está más entregada a la santidad, aprende a vivir con menos, y es algo que
el Señor nos permite entenderlo y vivirlo sobre todo. Entonces, esta es la conclusión de los 3 personajes. Ahora vamos a ver lo que Job les responde. Vamos al capítulo 16, verso 12. Job capítulo 16, verso 12. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Job fue quebrantado a causa de esta situación. Job es quebrantado a causa de todas las maldades que le vienen. Dijo Jesús en alguna ocasión: es necesario que un grano de trigo caiga a tierra y muera, si no, no puede llevar fruto. Y cuando yo pienso en quebrantamiento, esto es lo que se me viene a la mente, que a veces el grano de tierra cae, pero se resiste a morir, se resiste a ser quebrado, porque ese grano de trigo cuando cae, al momento de que muere se seca y luego se quiebra, y al momento de ser quebrado empiezan a hacer la planta. Muchos de nosotros, hermanos, nos resistimos a ser quebrados. Hay un quebrantamiento que tiene que venir voluntariamente delante de Cristo. Por eso cuando Jesús también hablaba de la piedra y dice: quien caiga en esta piedra va a ser quebrantado, pero quien sobre de ella, la piedra cae sobre ti, va a ser desmenuzado. Tú puedes caer en la roca que es Cristo y ser quebrantado, decir: voy a Cristo, necesito quebrantar mi ego, necesito quebrantar mi yo, mi pecado, todo lo que yo soy. Pero dice Jesús: y si no es así, la roca va a venir sobre ti, va a caer y te va a desmenuzar. Job es quebrantado por causa de esta situación. Su vida es quebrada, su persona es quebrada, su corazón es quebrado. De pronto ya no era tan perfecto como él se veía a sí mismo. Algunos de nosotros nos volteamos a ver el espejo y decimos: qué perfecto eres. Tienes la vida resuelta, tienes el trabajo resuelto, tienes todo resuelto, y se nos olvida que somos criaturas dependientes de la gracia de Dios todos los días. Dependo de la gracia de Dios. El mérito que yo pueda tener es porque Cristo me está sosteniendo. Capítulo 23, verso 10. Capítulo 23, 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso es algo que también el Nuevo Testamento nos explica, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro para que salga precisamente purificada como el oro. Job es probado. ¿Qué significa que es probado? Que es puesto a prueba. Te voy a meter en algún lugar para ver si resistes o si no resistes. Vas a ser probado. Y luego dice: voy a salir de esa prueba como el oro, voy a salir refinado. Entonces Job, cuando está respondiendo para defenderse, dice: tuve que ser quebrado, seguramente porque había cosas en su vida que no estaban totalmente sometidas a Dios. Tuve que ser probado. Y luego viene una tercera cosa, en el capítulo 19, verso 21, dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Ese verso es muy poderoso. Job es ablandado. Una persona que ha pasado por el castigo, por la prueba de Dios, porque dice la palabra que Dios a quien ama, ¿a quién? Castiga, no dice prospera. Esa es una mala enseñanza, porque Dios a quien ama prospera. Eso no dice la Biblia. Dios a quien ama castiga. Si tienes hijos lo entiendes perfectamente. Amo a mi hijo y tengo que corregirlo. Amo a mi hijo y tengo que enseñarle. Amo a mi hijo y no le puedo dar todo porque sé que se puede perder. Tengo que administrarlo. Soy más sabio que mi hijo. A veces cuando tenemos una mala enseñanza bíblica nos creamos hijos chiples, hijos dependientes, hijos abusivos, donde exigimos a Dios ciertas cosas.
donde demandamos a Dios ciertas cosas, pero la Biblia dice que somos probados y somos castigados por Dios cuando Él nos está amando, porque le interesa nuestra propia santificación. Pero dice Job: amigos, tengan compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. Esa actitud de Job, hermanos, tiene que venir, espero que voluntariamente, a nuestras vidas. ¿Sabes qué? No soy perfecto. Ten compasión, ten compasión. Hay que tener cuidado de lo que nos estamos alimentando una vez más. Cuando escuchamos, cuando leemos, cuando vamos a congresos, una actitud de humildad. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Soy humilde. La humildad es muy clara. La humildad es muy evidente, hermanos. No la justifiques con un montón de cosas. No justifiques la falta de humildad, la falta de mansedumbre con que se predica bien, con que es prosperidad, con que hay una gran estructura detrás. El fruto, hay fruto. Jesús dijo: prueben el fruto, no dijo prueben los ministerios. Prueben el fruto de su vida. Ayer lo estábamos platicando también y decíamos que la mujer, dice la palabra, es la gloria del hombre. Y decíamos, cuando nosotros conocemos a un matrimonio, vemos a la mujer y la mujer es la que nos dice cómo está el hombre. La mujer es la medida del hombre. Si el hombre no está bien con Dios, la mujer se va a manifestar. Y hablamos de un ejemplo hijos, no, mejor no lo voy a decir. Es que desde que se graban ya uno no puede decir las cosas a gusto. Es que predica muy bien, es que mira lo otro, es que mira la iglesia. Y la mujer y su esposa, lo único que no me gusta es su esposa. Lo que ves de la esposa es lo que él es en privado, es lo que él es en su casa. Entonces, esta actitud: tengan compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. Ayúdenme a salir de esta dificultad. Y al parecer Job no está respondiéndoles en un plano racional o argumentativo. Está apelando a la compasión de ellos. Ayúdenme porque Dios ha estado probándome. Aparece después otro personaje, Eliú, a quien posiblemente a quien se le atribuye la posible autoría de este libro de Job. Vamos al capítulo 35, verso 16. El discurso de Eliú cambia porque Job ya les había respondido a los tres primeros. Y Eliú ahora lo que está apelando es diferente y se acerca. Los otros primeros estaban diciendo: por causa de tu pecado te vino la maldad. Y Eliú lo que está haciendo es otra cosa, y lo que les dice: por causa de las circunstancias de adversidad, tú estás pecando. Hay una diferencia, ¿verdad? Los otros decían: porque pecaste te vino la adversidad. Y Eliú, a grandes rasgos, lo que le dice es: porque te vino la adversidad, ahora estás pecando. Y el discurso de Eliú es bastante certero, porque está tocando en el punto del pecado de Job, que es la autojustificación. Porque cuando Job está respondiéndole a los tres primeros, constantemente les dice: pero no he pecado, pero yo soy justo, pero estoy haciendo las cosas bien, pero yo ofrezco holocaustos todos los días, pero si yo oro, pero si yo diezmo o ofrendo, y yo voy con los pobres, y yo hago todo esto, y yo hago todo lo otro. Es decir, si yo estoy dando un buen fruto, no es esta la causa por la cual me han venido las circunstancias. Y Eliú empieza a detectar: ¿sabes qué? Hay soberbia en tu corazón, vato. Es posible que no hayas pecado y que te vino la maldad, pero ahora estás cayendo en un pecado que se llama autojustificación. Como si nosotros fuéramos tan buenos para merecer todo lo que el mundo nos puede ofrecer o todo lo que Dios nos puede ofrecer.
Recordemos que la salvación es porque nosotros no podíamos por nuestros propios méritos salvarnos. La salvación es por nuestra propia incapacidad de hacer las cosas bien, hermanos. Esa es la historia de la Biblia. Somos incapaces. Por eso, cuando hay domingos como donde yo siento que en la alabanza está más frío que un congelador de una carnicería, cuando yo siento que no estamos entregados totalmente, cuando no siento que entendamos la dimensión de lo que significa la alabanza y la adoración, digo, me recuerda, somos malos. Dios está trabajando en nosotros. Dios está haciendo una obra en nosotros. Y lo primero que podemos hacer es señalar. Yo sí llegué temprano. Yo sí me preparé en oración. Yo sí hice esto, lo otro. Pero todo eso viene por causa de la gracia de Cristo. Dios nos permite santificarnos en su gracia y tenemos que aprender a vernos también unos a otros con esa misma gracia, concedernos gracia unos a otros. Pero este pecado que se presenta es el de la autojustificación. Eliú lo que va a presentar es el plan original de Satanás. Satanás, ¿se acuerdan el capítulo 1 cuando Satanás se presenta delante de Dios? Lo que está diciendo es: Job no peca porque tiene todo. Ese es el argumento de Satanás. Por eso Dios le permite a Satanás tentar a Job, porque Satanás le dice: quítale todo eso, a ver cómo le va. Lo que Eliú le está diciendo es revelarle específicamente el plan de Satanás. Te quitó todo y no entiendes que era por gracia de todas formas que tú lo tenías. Te quitó todo y tú sigues apelando a tu propia justicia para decir que te lo merecías. No empecemos a creer que estamos parados en algún lugar por nuestros propios méritos. Otra vez, Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. El Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y tenemos que colaborar con Él, pero realmente es muy poco lo que hacemos. Realmente solamente la disposición personal por acercarnos a Él para que Él trabaje en nuestras vidas. Después de todas estas opiniones, aparece Dios para dar un discurso final. Cuando aparece Dios es otro elemento que tenemos que considerarlo en esta discusión de si es un personaje histórico o no, porque no nos dice si aparece Dios por medio de un profeta, por el Urim y el Tumim que utilizaban en el tiempo de los sacerdotes, no nos dice si fue la voz del Espíritu Santo, simplemente aparece Dios en escena y empieza a hablarle a Job directamente y empieza a ser muy sarcástico. ¿Han leído ese discurso? Espero que sí. Empieza Dios a ser bastante sarcástico. ¿Te acuerdas cuando creé las estrellas? ¿Sí te acuerdas, verdad? Pues tú estabas ahí. Parafraseado. ¿Te acuerdas cuando hice los mares y les puse límite? ¿Sí te acuerdas, verdad, Javi? ¿Sí te acuerdas? Estabas ahí, ¿verdad? Hijo, pues no. No estabas. Imagínense a Dios hablando sarcásticamente. Ese es el discurso de Dios. Es un discurso con mucho sarcasmo. Tú dime, Job. Tú dime, seguramente tú lo sabes. Eso es otro de los elementos que tenemos que entender si realmente refleja de manera acertada lo que Dios diría. Esto representaría entonces si es un evento histórico o simplemente es un libro que utiliza una figura literaria. El capítulo 40, versos del 1 al 5. Lo que hace Dios es poner en claro la diferencia entre Dios y el hombre. Reivindica a Job y lo culpa por hablar de Dios de esa forma en su pequeñez. El discurso de Dios tiene la intención de decirles: ni saben de lo que están hablando. A grandes rasgos el discurso de Dios cuando aparece, es decir, en su pequeñez y en su propio entendimiento se atreven a decir semejantes cosas de Dios y de Job
y de la maldad. A veces nosotros pecamos de sabiduría. Me fascina Romanos 10 cuando Pablo está hablando de las profundidades del conocimiento de Dios. ¿Quién las conoció? Son inescrutables, dice Pablo. ¿Quién conoció las profundidades de los abismos del conocimiento de Dios? Pablo lo que está diciendo es: lo que yo les estoy diciendo, lo que les estoy revelando es tan pequeño. Dios es tan grande, mucho más grande de lo que nuestra mente o capacidad siquiera puede alcanzar a discernir. Dios es tan grande que todo lo que hablemos va a tener un tinte de vanidad. No quiere decir que no podamos tratar de indagar en lo que Dios es, y es lo que los escritores bíblicos hicieron, pero Dios se aparece con ellos y les dice, los pone en su lugar. El capítulo 40, versos del 1 al 5 dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Tenía un amigo en el instituto bíblico, era mi roommate, y él de hecho sí continuó sus estudios teológicos muy importantes en varias partes y está estudiando su doctorado. Era de Coahuila y éramos compañeros de cuarto, fuimos un semestre me parece, o 2, no me acuerdo. Y me acuerdo que su pleito era que él no encontraba una novia. Esa era su adversidad, ¿no? A Job se murieron todos sus hijos y, bueno, mi amigo también tenía la suya, que no podía conseguir una novia. Y me acuerdo que en una ocasión en el instituto bíblico, en la parte de atrás había una pista y salían todos los... Nunca falta el deportista, ¿no? El que fue a Exus y vamos a ir a correr, y ahí sí iban a correr toda la vida, ¿no? Yo no era uno de esos. Yo veía la pista de lejos, nunca me acerqué a ella, pero me acuerdo que mi amigo se salía a caminar y un día regresó al cuarto todo enojado y dijo: me acabo de pelear con Dios. A mí me causó mucha risa. ¿Cómo te peleas con Dios, verdad? Pero es que ya estoy muy cansado y estoy harto de que no tengo una pareja y de que he orado, y tenía mi edad, en ese entonces teníamos 25 años, no era como que, no era una situación sumamente complicada, pero él en su mente fue y se peleó con Dios. Me acuerdo que muy frustrado me contó ahí su situación, pero al día siguiente nos estábamos riendo los dos. Digo, ¿cómo se te ocurre, vato? O sea, ¿tú juras que te peleaste con Dios? Él ni cuenta se dio. O sea, yo creo que escuchaba ahí y él andaba haciendo otras cosas. Pero somos a veces tan inconscientes tenemos un concepto de Dios tan achicado, tenemos un concepto de Dios tan limitado, que cuando alguien nos dice algo de Dios que se sale de lo que nosotros creemos, nos asustamos tanto. Y número 2, rendimos culto y adoración a un Dios del tamaño de nuestros propios pensamientos, porque el Espíritu Santo no ha hecho en nosotros la obra de mostrar en nuestros corazones la grandeza de Dios. No toda, pero sí una mayor capacidad de lo que nuestra mente tiene. Por eso, la gran teología no se puede poner por escrito, porque nuestra mente, nuestra boca no tiene la capacidad de escribir lo que nuestro corazón siente. Por eso, la gran revelación teológica que Dios da al mundo no es un tratado, inclusive no es la Biblia, la gran revelación. La gran revelación que Dios da al mundo viene en una persona. Cristo es la perfecta teología. No el calvinismo, no el arminianismo, es Cristo. Y en ocasiones, hermanos, vamos a estar en el punto en que nuestro corazón tenga una convicción de Cristo tan grande y no vamos a poderla expresar con palabras. En ocasiones simplemente vamos a decir: conoce a Jesús. Si conoces a Cristo, todas esas dudas se van a disipar. Pero nos estamos aventando tantos tratados teológicos, estamos tratando de presentar argumentos para que crean en Dios, y la gente lo que necesita conocer es la gran revelación, que es: conoce a esta persona, conoce a Jesús, conoce a Jesús.
El cristianismo más profundo se desprende de una comunión profunda con Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso, mientras se da la reforma, algunos llaman la magisterial, con todas las teologías en el siglo XVI, que Lutero presenta su teología, luego Calvino, y empiezan a haber debates teológicos, no había corazones totalmente transformados por esa teología, porque tanto Lutero como Calvino cometen errores de personas que no tienen el Espíritu Santo en plenitud. Pero mientras ellos hacían su ruido, estaba otro grupito chiquito que se llamaban los anabaptistas, que eran un remanente, una manada pequeña, que no tenían una grande teología, pero estaban inundados del gozo de Cristo. Y en medio de persecuciones, porque los reformadores los persiguen y los matan, en medio de esas persecuciones, ellos cantaban alabanzas. Vivían en comunidades pequeñas. Se me viene a la mente ese texto de Pablo cuando dice: no son muchos poderosos y sabios entre ustedes, porque a lo vil y menospreciado del mundo Dios lo escogió. Había una carta muy famosa que hemos mencionado en otras ocasiones que le deja a la mamá que está a punto de ser martirizada a su niño anabaptista. ¿Se acuerdan que hemos platicado de esa carta? Y le dice la mamá: cuando veas un grupo de personas que están inundados del gozo de Cristo, que en medio de la persecución son fieles a Jesús, cuando veas una manada pequeña que está dispuesta a dar su vida por Cristo, que está siendo perseguida, dice él, le dice la mamá en la carta, en ese momento has encontrado la iglesia. Le dice: júntate con ellos, camina con ellos. Hermanos, con tristeza veo que no somos esa iglesia. No somos los poco sabios, poco poderosos. Constantemente nos esforzamos por ser alguien bajo los estándares del mundo, que el mundo nos valide. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia que está sufriendo los padecimientos de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que está siendo perseguida? No he sabido que traigo mucha impotencia con el tema de Siria y de Venezuela. En Venezuela los organismos internacionales no han hecho nada. Y están habiendo asesinatos. Tengo una amiga venezolana y me escribe una vez por semana y me da algunos informes, me pide que oremos. Ella ya salió de ahí, se fue a Estados Unidos. La semana pasada me dijo que por fin su hermano y su familia van a poder salir de ahí, se van a ir a Colombia. Pero, ¿qué hacemos? ¿Seguimos orando nomás? ¿Han visto los videos de lo que está pasando en Siria? ¿Qué hacemos? Nomás seguimos orando por ellos, nos seguimos juntando. Si convocamos una reunión de oración entre semana, alguien va a sentir realmente una carga y ese dolor. Hay un video muy impactante que no es, bueno, si es verdadero, no puedo encontrar cómo puede ser falso. Se los he platicado, donde hay una cámara tomando en un edificio a través de unas cortinas muy pequeñas a la calle, y desde la calle están lanzando piedras y están golpeando la puerta de abajo hacia donde él está, y está tirándoles piedras y quieren entrar a fuerza al edificio. Y cuando él se aleja de la ventana y empieza a mover la cámara, se escucha que ya no está el ruido de la calle, pero entra a otro cuarto y están un montón de niños y adolescentes orando con un clamor fuerte. Y la historia del video, la descripción dice que quieren entrar porque saben que ahí hay cristianos y los quieren matar. Y están los niños orando para que Dios haga algo, o simplemente para que les dé la fortaleza de sobrepasar la prueba.
¿Qué podemos hacer para hacer esa iglesia? ¿Qué podemos hacer para ya no luchar en contra de ese éxito ministerial que es una presión para todos nosotros y que es una presión personal? ¿Qué podemos hacer para vincularnos más con aquellos que están sufriendo? ¿Qué podemos hacer para verdaderamente estar unidos y otra vez sufrir con los que sufren de manera real? ¿Dónde están los valientes, la iglesia, esa iglesia que describe esta mujer a su hijo? Ahí has encontrado a la iglesia profunda. Regresando al capítulo 40, ya vamos a acabar. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job decide quedarse callado ante Dios. Cuando Dios está en algún lugar, cuando Dios decide manifestar su soberanía, calla delante de Dios. El profeta nos advertía: cuando estés delante de Dios, no seas rápido en hacer alguna promesa. Mejor guarda silencio delante de Dios. Cállate delante de Dios. No perdamos la dimensión de lo que Dios es. Último texto está en Santiago capítulo 5, y Santiago toca rápido el tema de Job. Aunque es un solo verso donde lo toca, quisiera que lo leyéramos del verso 7 al 20, porque todo el consejo me parece bueno. Santiago 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, dijo Jesús, a quienes por cierto apedrearon. Verso 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.